Hola, bienvenido a tu podcast Mujer Inspiración. Yo soy Indira Frías y soy tu host y hoy estamos rompiendo paradigmas porque por primera vez estamos haciendo un episodio en formato de video y es porque se alinea con el tema que quiero tocar, que es acerca del miedo a, en este caso, mostrarme a la cámara al mismo tiempo que estoy haciendo un podcast, así que quiero conversar un poco de eso y estoy inspirada en hacer en este tema porque precisamente algunos de mis clientes que estuve tratando esta semana en coaching de finanzas, pues hablaron del miedo. Relacionaron precisamente el tema de sus finanzas con miedo. Miedo a perder, miedo a ser rechazado, miedo al qué dirán. Entonces quiero como que entrar un poquito en contexto en esta materia y vamos a ver que básicamente existen dos tipos de miedo y yo los veo así. Uno es el miedo reactivo, o sea, si queremos decirlo, ¿verdad? Que es ese miedo que utilizas cuando estás en peligro, estás en una situación en la que, digamos, un perro te quiere morder y tienes que salir corriendo para que ese perro no te muerda, y es como un miedo que se activa por un instinto de supervivencia, si queremos decirlo de alguna forma. Y tenemos el otro tipo de miedo, que es el miedo que te paraliza, que sabes que tienes que hacer, que debes hacer, que pudieras estar haciendo, pero entras en eso que llamamos análisis por parálisis o análisis parálisis, que analizas tanto la situación que definitivamente decides por no hacer nada. Y de ese es el tipo de miedo que te quiero hablar hoy, ¿ok? En mi caso, yo tuve miedo a emigrar. Tuve miedo de actuar en base a una palabra que me fue dada por fe y aún así actué. Tuve miedo a aprender un nuevo idioma cuando llegué a este país. Tuve miedo a mudarme 3 veces de ciudades y las 3 veces lo hice y lo hice con miedo. Tuve miedo a estar sola, terrible. Tuve miedo a seguir creyendo en esa palabra de fe que me dieron. Tuve miedo a dejar mi trabajo, tuve miedo a emprender, tuve miedo a equivocarme, tuve miedo a fracasar, tuve miedo a escribir un post, tuve miedo a mostrarme en la cámara, tuve miedo a grabar un podcast, tuve miedo a crear mi sitio web y tengo miedo en este momento porque estoy en el proceso de crear mi programa Conquista tu Tierra Prometida. Pero aún y con miedo lo estoy haciendo porque siento que si no hago esto, pues no voy a seguir ayudando a mi comunidad, no voy a seguir aportando a las personas, no voy a darle como que gasolina a esa llamita que tengo encendida con relación a este proyecto que me impulsa a seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que honestamente el miedo siempre está dispuesto a mostrarte que las cosas son peor de lo que realmente pudieran ser, ¿no? Y que siempre, así sea, con un poquito de miedo, hay que hacer las cosas. Pero la pregunta para ti sería ahora, si estamos tan de acuerdo con esto, ¿por qué aún así nos paralizamos? Si estamos tan conscientes que el miedo nos paraliza o que aún y con miedo deberíamos actuar, ¿por qué aún así nos dejamos convencer y nos paralizamos? Y quiero utilizar para esto la parábola de los talentos que me encanta, que está dentro de las escrituras y dice así, es más o menos el contexto de la historia, ¿no? Un amo o un hombre millonario agarra a 3 hombres y a cada uno le entrega talentos. Para ese tiempo los talentos eran dinero, lo que hoy representa casi 15 años de salario. Entonces a uno de ellos le da solo un talento, a otro le da 2 y al otro le da 3 talentos. Al cabo de cierto tiempo, esta persona llega y le pregunta a cada uno de ellos qué hicieron con los talentos que les entregué. Y uno de ellos responde, bueno, yo tenía 3 talentos y los multipliqué y bueno, ahora te devuelvo el doble de los talentos. Lo propio hizo la persona que le entregaron 2 talentos. Y por último, esta última persona que nada más le fue dado un solo talento, esta persona dijo, tuve miedo, palabra clave en esta historia. Tuve miedo porque yo sé que tú eres un hombre que te gusta recoger cosecha en el mismo lugar que siembras. Básicamente esa es como que la traducción. Y por eso enterré mi talento para devolvértelo tal cual cuando lo traje, cuando te lo di. Cuando Jesucristo hace como que la explicación de esta historia, básicamente lo que dice es que esta persona, por hacer esto, fue considerada una persona vaga, fue considerada una persona floja, fue considerada una mala persona. Y le dijo, ahora, si tan solo hubieses agarrado ese talento que te entregué y lo hubieses llevado al banco,
quizás lo hubieras multiplicado y me lo hubieses entregado con intereses. Ahora, por hacer eso, te voy a quitar este talento a ti y se lo voy a entregar a la persona que tenía más talento. Quiere decir, absolutamente, la historia es, no eran 3, sino 5 talentos. Pero bueno, en fin, se lo devolvió a la persona que más talento tenía. Y queda aquí como que la historia en un final como boom. Esta persona que no tenía nada y que por temor no hizo, le fue quitado y le fue entregado a otra persona que sí estaba haciendo. Entonces, la segunda palabra que quisiera que te quede aquí grabada en este momento es el tema de la acción, ¿sí? Porque básicamente a veces el miedo viene a ser como un gran maestro, si en este caso lo podemos ver cuando se cuenta la parábola, que te enseña todas las barreras limitantes que tú puedes traspasar, que tú puedes trascender, que eres capaz, todas esas limitaciones que eres capaz de trascender. Entonces yo pienso que si vemos al miedo desde el punto de vista emocional, podemos decir que el miedo también es una emoción positiva, porque sí, en ese momento que te comentaba antes, viene a mostrarte que estás en peligro y te puede sacar de una mala situación. Entonces, comprendiendo que el miedo es una emoción positiva, nosotros deberíamos utilizarlo de forma positiva, pero muchas veces lo usamos es en función a nuestros paradigmas mentales, ya que a veces creemos cosas como creencias limitantes, y quiero entrar un poquito en contexto sin invadir el caso de mi cliente, pero ella, entre preguntas y preguntas, ya sabrán que, y para los que no saben, el coaching, básicamente nosotros guiamos a la persona a encontrar sus respuestas dentro de sí misma. Nosotros no asesoramos a las personas, no le decimos qué tiene que hacer. El coaching se basa en que a través de preguntas poderosas la persona se va a ir dando cuenta de que las respuestas están dentro de ella misma. Y esta persona pues estaba excediéndose en sus gastos con tarjetas de crédito, estaba en rojo, sus números estaban totalmente en rojo. Y a través de todas estas preguntas yo voy indagando la razón del por qué. Cuando llegamos como quien dice, al punto clave, todo se traducía a que esta persona simplemente tenía miedo a no ser rechazada, a no ser aceptada, miedo a ser rechazada, miedo a no pertenecer. Y dado todos estos miedos, se estaba conduciendo de una manera que para poder ser aceptada en su círculo, en su entorno, estaba excediendo el límite de los gastos que ella se puede permitir. Todo esto porque ella no quiere sentir que no está siendo aceptada. Entonces, fíjate lo importante que es este tema, porque esto puede definitivamente activar algunas cosas dentro de ti. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué cosas están activando mis miedos. Muchas veces puede ser tu diálogo interno, ¿sí? Que es lo que las vocecitas que están en tu cabeza que te empiezan a decir, o el maligno, el chanclas, como tú lo quieras llamar. Empiezan a decirte, no lo puedes hacer, no te va a salir bien, ya mira la edad que tú tienes, a ti no te va a ir, cómo te vas a poner a grabarte en la cámara, qué va a decir la gente de ti, por ejemplo, cosas por el estilo. O puede ser también causado por tu entorno. El miedo te causa de que quizás tú vienes con tu familia, con tu círculo cercano, con tu esposo y le cuentas un plan, un proyecto que tienes y esta persona te dice, bueno, pero a mí me parece que esto, a mí me parece lo otro, a mí no sé, y en base a esa opinión que la persona te da, entonces se alimentan tus miedos. Entonces en esta parte quiero afirmarte, porque definitivamente la visión que tú tengas sobre esa cosa, ese proyecto, eso que quieres hacer y que te estás impidiendo, o esa decisión que tienes que tomar, porque a veces es tan simple como decir no, como el caso de mi cliente. Simplemente tiene que trabajar en poner límites y decir, hasta aquí yo puedo llegar y ya esto no lo puedo pagar. Pero puede ser también una relación tóxica que necesitas dejar porque ya no estás siendo feliz dentro de esa relación y tienes que tomar la decisión. Y no lo haces porque te da miedo el que dirán, porque te da miedo la familia, o te da miedo cambiar de trabajo, porque, estoy bien aquí, estoy cómoda. Pueden haber muchas situaciones. Entonces, el punto aquí es que tú tienes que detectar qué está causando tu miedo. Tus diálogos internos, o este miedo lo está causando pues definitivamente el que dirán en tu entorno, que viene dado, ya como te expliqué, de los paradigmas, de las limitaciones, de todo lo que creencias limitantes, historias grises que están dentro de nosotros, y sí está estrechamente relacionado.
Otra de mis clientes me comentaba, no entiendo la relación, ¿por qué está estrechamente relacionado? Y es que cuando tú empiezas a indagar con preguntas y con preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y eso es a donde te quiero llevar, cuestionar la decisión que estás tomando. ¿Por qué no estoy accionando a hacer tal cosa? Y quizás tu respuesta es porque no tengo suficiente dinero o porque no me alcanza. Y porque sabiendo que no te alcanza estás gastando más de la cuenta. Porque, bueno, es para mi hermano, es para mi mamá. Ajá, ¿y por qué esto? Entonces, a medida que vamos dando esas respuestas, nosotros mismos vamos a encontrar la razón. Y generalmente la razón de fondo, lo que he encontrado en estos, si queremos llamar microestudios, me he dado cuenta que está relacionado a una emoción. Y es por eso que yo siempre hablo de que no puedo, por más que quieran, desconectar la parte emocional, espiritual, física, incluso de cómo te ves en tu aspecto físico, cómo te percibes tú como individuo, de la parte, evidentemente, en este caso, financiera. Porque sí, muchas veces el resultado de cómo están tus finanzas, el resultado de cómo está tu vida espiritual, el resultado de cómo está tu vida emocional, se traduce a lo que está en tu entorno, a lo que está a tu alrededor. Quiero comentarte algo que los científicos han visto y que es de esta manera que funciona nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos algo que se llama la amígdala y que es como que el centro donde se activa el miedo. Y esto se activa independientemente de que el miedo sea real o que sea algo que está en tu imaginación. Que tú estés creyendo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro y empiezas a hacerte todos estos planteamientos mentales, no tiene nada que ver. O sea, va a activarse la amígdala en tu cerebro y va a crear ese mecanismo de defensa de emergencia tan efectivamente como que si estuvieras corriendo en este momento porque tienes una culebra al frente que te va a picar. O sea, funciona exactamente de la misma manera. Entonces, si lo vemos otra vez desde la escala de las emociones, todas las emociones tienen, vamos a ver las emociones quizás de un tono, ¿no? Vamos a poner, siempre les digo que no me gusta decir que las emociones son malas o que son buenas, entonces vamos a verla en escala de colores. Vamos a decir que el miedo es una emoción gris o una emoción con un color oscuro y vamos a poner lo contrario al miedo, ¿verdad? Que pudiera ser el amor de un color vibrante, sí, un color rojo vamos a poner. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de esta emoción oscura o de esta emoción gris a esta emoción roja? O cómo yo puedo accionar en medio de ellas, por qué o para qué puedo utilizar el miedo. Definitivamente yo siento o pienso que el miedo lo podemos utilizar de dos formas. Puedo accionar, porque la línea que hay entre una y la otra es básicamente la acción. Podemos accionar con miedo, pero con más miedo. O sea, podemos accionar con miedo de pensar, no me va a salir bien, no estoy lo suficientemente preparado, independientemente de que sea la situación, digamos, para conseguir un empleo. Oye, no siento que soy lo suficientemente valiosa, no siento que puedo aportar mucho a una nueva compañía, bla, 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 bla. O puedes actuar desde el amor, que es la emoción contraria al miedo, diciendo, ¿sabes qué? Definitivamente ese nuevo trabajo es todo lo que yo amaría hacer, es mi pasión. Y desde el amor por lo que tú quieres hacer, desde el amor por eso que tú quieres transmitir, entonces definitivamente cambias de opinión y haces algo totalmente diferente. Si se ve, por ejemplo, para mí, yo amo hacer esto, yo amo este espacio que tengo con ustedes, que para mí es un espacio hermoso, es un espacio seguro, es un área que se ha convertido en mi vida como la mejor oportunidad que tengo para apoyar, para aportar, para sumar. Entonces yo tengo miedo de estar aquí en la cámara grabando. He hecho todo lo que te comenté anteriormente con miedo, pero desde el amor, desde creer que yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo, que estoy impactando la vida de los demás, que te puedo estar inspirando a ti que me estás viendo a hacer algo distinto, diferente, a dar un paso más allá, pues definitivamente lo hago y lo hago pues con mucho amor. Y entonces así puede pasar para muchas personas. El miedo a emprender. Estoy hablando básicamente de eso, de que a veces no emprendes porque me da miedo y qué va a decir la gente y si no me sale bien y si no gano suficiente dinero y si no... ¿Qué tal si lo haces? ¿Qué tal si te atreves? O sea, una cosa que yo aprendí en el crecimiento personal es que
a veces nosotros, incluso las decisiones de vida, como vivir en pareja, basados en el miedo, quedamos a veces dentro de una relación que definitivamente no nos está sumando, que no nos conviene. Y por miedo a la soledad, entonces no dejamos a esa persona, entonces no nos separamos de esa pareja. ¿Qué tal si de pronto empezáramos a pensar por amor a mí mismo, por amor a esa persona, porque esa persona se merece ser feliz, porque yo también me merezco ser feliz? Entonces dejo esa relación y lo veo como un despertar para un nuevo crecimiento, para un nuevo renacer, para estar mejor, para estar más alineada con las cosas que Dios quiere para mi vida, para hacerlo mejor para mí misma. ¿Sí? Entonces es como la visión que tú empieces a darle o el tratamiento que tú le des de auto-observarte, de autogestionarte. Yo pienso que cuando tenemos la capacidad de auto-evaluarnos o de auto-observarnos, entonces podemos tener la capacidad de autogestionarnos. Y bueno, como te decía, hay algo que aprendí en crecimiento personal que va de la mano de cómo nosotros nos manejamos o cómo nosotros actuamos, ¿verdad? En ciertos roles desde un punto de vista diferente. Y quiero decirte que interactuamos en ese tipo de roles, ¿no? Muchas veces actuamos como un adulto que sabe lo que tiene que hacer y este acto viene más dado como por el razonamiento lógico, por cosas que sabes que, o sea, por ejemplo, cuando vas a la iglesia no vas en traje de baño porque sabes que no puedes ir en traje de baño. O sea, lógicamente te tienes que vestir como una persona decente, bien tapadita, porque estás en la iglesia. Hay otro comportamiento que nosotros tenemos que lo hacemos como desde el padre, ¿no? Que es la persona que hace lo que le conviene hacer, lo que sabe que tiene que hacer. Y este tipo de actos va dado mucho por los juicios, por las creencias, por los principios, o puede ser por respuestas automáticas. Por ejemplo, como que, no sé, a mí me pasaba mucho que mi mamá decía, tienes que hacer esto, mamá, pero ¿por qué? Porque yo digo, porque yo soy la mamá, yo te mando. Entonces, esas son respuestas automáticas que actúa como que el papá es así porque es así. Muchas veces nosotros nos encontramos actuando de esa manera. Y lo otro es como el niño, ¿no? Que a veces simplemente actuamos desde cómo queremos actuar, cómo lo quiero hacer, por lo que me gusta, porque soy genuina, porque tengo la energía, porque tengo emoción, porque tengo intuición, porque eso es lo que me provoca, porque es lo que me gusta, porque lo quiero hacer. Pero la mayoría del tiempo nosotros no estamos todo el tiempo actuando como niños, porque la lógica me dice que todo el tiempo no estamos actuando como adultos porque, tengo que ser papá. Entonces variamos como que en medio de todos esos roles, ¿no? Entonces, la idea que te decía en un principio de la autoobservación es que tú te puedas cachar en qué momento o en qué rol estás en el momento en el que tienes miedo, desde dónde estás actuando, desde tu niño interno, desde el adulto consciente o desde quizás ese padre regañón donde están ahí entonces escondido todas esas creencias limitantes, tus juicios, tus prejuicios, la forma en la que actúas, ¿sí? Entonces, mira, la palabra dice básicamente que todo nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros empezamos a practicar esto, vamos a empezar a actuar más en fe, más creyendo que definitivamente cualquier cosa que nos propongamos la vamos a lograr y vamos a ir con la esperanza. Una de mis chicas también me preguntaba hoy, pero ¿qué es la fe? Dame el concepto de la fe. Y ¡pum! Definitivamente me fui. La fe es la certeza de eso que estás esperando y que estás convencido que lo vas a obtener aun y cuando no lo ves. Entonces es como decir, para ella le hice el ejemplo, quiere comprarse un carro, tú tienes la convicción de que aunque no estás viendo el carro, no sabes cómo lo vas a hacer, lo vas a tener y ya sabes el modelo, la marca, el año, sabes todo. Entonces así funciona para todo. Fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que aún no puedes ver. Entonces quiero llevarte a la reflexión de que te imagines la cantidad de cosas que te estás perdiendo, la cantidad de cosas que no has hecho, porque definitivamente tienes miedo. Y muchas veces, aún y cuando ya las tienes y ya las estás viviendo, tienes miedo de que se acaben. Entonces, por miedo, actúas de una manera que a veces suele ser irracional. Hay personas que están dentro de una relación maravillosa, que les está yendo súper bien y están atrayendo a su vida o manifestando en su vida todo lo que se habían imaginado y más. Pero tienen miedo de que se acabe. Ay, tengo miedo, no lo quiero perder, no quiero que sea. Entonces, no, o sea,
es ser un poquito más conscientes de vivir en el momento presente. Mira, tengo una historia acá que leí hoy y me pareció maravillosa. Nunca la había escuchado y la quiero leer para ustedes. Ojalá que les guste. Y se llama La Puerta Negra. Es en función al tema del miedo. Entonces, bueno, el autor es anónimo, no sé quién es, pero dice así. Érase una vez en un país muy lejano un rey que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en un centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles: les voy a dar la oportunidad. Miren al rincón de al lado derecho de la sala. Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas, listos para cualquier acción. Ahora, continuaba el rey, miren hacia el rincón de la izquierda. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto dantesco. Cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era un cadáver. O sea, la manilla para abrir la puerta era un cadáver. Y el rey se colocaba en el frente de la sala y gritaba: ahora ustedes van a escoger qué es lo que ustedes quieren. ¿Quieren morir clavados con las flechas o quieren abrir la puerta rápidamente para salir de ella? Entonces, ustedes escojan porque tienen libre albedrío. Todos los prisioneros pues tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y todos los esqueletos con leyendas escritos que decían viva la muerte, y decían no, yo definitivamente prefiero morir atravesado por las flechas. Uno a uno todos iban actuando de la misma manera cuando veían la puerta negra. Decían: prefiero ser atravesado por las flechas, abrir esa puerta y quedarme muerto. Entonces, bueno, un día la guerra terminó, pasó el tiempo, uno de los soldados del pelotón de las flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. Y el soldado le pregunta y le dice: señor rey, siempre tuve la curiosidad, no se enfade con mi pregunta, pero le quería decir, ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta? Entonces el rey le dice: pues ve y ábrela si quieres saber lo que hay. Entonces el soldado, un poco temeroso, con miedo, va y abre la puerta negra. Cuando él abre la puerta cautelosamente, sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la sala. Abrió un poco más la puerta y sintió un delicioso aroma verde llenar el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Y fue ahí que el soldado se dio cuenta que la puerta negra los llevaba hacia la libertad. Entonces, la reflexión que me dio esta lectura fue como: wow, ¿cuál es tu puerta negra? ¿Qué es eso que no has podido atravesar? Por eso titulé este podcast Atravesando los miedos. ¿Qué es eso que aún no has logrado vencer? Tu miedo puede ser una persona, tu miedo puede ser una situación, tu miedo puede ser incluso tú mismo, porque a veces nosotros mismos nos hacemos choque, ¿verdad? ¿Cuáles son los miedos más comunes? Los miedos más comunes que yo he visto y los que he experimentado, aparte de los que te listé, o son los mismos que te listé: miedo al fracaso. Pero yo siento que las veces que he fracasado o que no me han salido las cosas como yo he querido, he ganado experiencia. Entonces nunca se fracasa, siempre ganas experiencia y vuelves a intentarlo, y esta vez lo intentas ya desde un punto de vista distinto, porque no vuelves a ser el mismo después de un fracaso, no vuelves a ser el mismo después de que las cosas no salen igual, no vuelves a ser el mismo después de que pruebas una relación corta, larga y no funciona, no vuelve a ser el mismo después de que ese trabajo que creíste que iba a ser la solución de tus problemas no funcionó. Pero evidentemente ganas porque tienes experiencia. El otro miedo, que es el miedo al rechazo, ¿sí? Que a veces no te gusta o sabes, piensas que va a decir la gente de mí. Sobre todo se ve mucho en estos tiempos con las redes sociales, el miedo al que dirán, el síndrome del impostor empieza a decirte: ¿quién te crees tú para hacer esto, para hablar de aquello, para hablar lo otro? Yo te diría que desde mi punto de vista, este miedo lo que me ha hecho
lo he utilizado como fuerza motora para decir voy a aportar. Lo que yo tengo para entregar, poco o mucho, está aportando a el círculo que me está escuchando, a las personas que me están viendo, a las personas que quieren ir un poquito más allá. Y en eso es que te tienes que enfocar. Yo creo que es hora de pensar que si quieres hacer algo y te da miedo, empieces a ver qué es lo mejor que me pudiera pasar si eso ocurre. Si hago esto, ¿qué me pudiera suceder si lo hago? Y creo que allí vas a encontrar un poquito de esa fuerza motora para hacerlo. Definitivamente yo creo que existen las mismas posibilidades de que funcione como existen las mismas posibilidades de que fracase. Cuando hay algo que tienes que atravesar o algo que tienes que hacer, una decisión que tienes que tomar, un cambio que vas a realizar en tu vida y te da miedo, hay el 50% de que funcione y el 50% de que no funcione. Entonces, si tienes la misma oportunidad de que funcione y de que no funcione, ¿por qué nos vamos a enfocar en pensar en que me va a salir mal? ¿Por qué me voy a enfocar en eso que me da miedo? Porque voy a activar el cortisol, la amígdala en mi cabeza a que empiece a hacer y a creer cosas que realmente no están ocurriendo todavía, no han pasado ni siquiera. Cuando tienes miedo se fundamenta quizás en tu incapacidad de no lograr las cosas. Y lo veo, por ejemplo, como que si tengo miedo a conseguir una nueva pareja, entonces es quizás porque no me siento capaz de estar bien ni siquiera conmigo misma y por eso me da miedo que esa pareja, si encuentro a alguien más, esa pareja me rechace, pero es porque no puedo ni siquiera estar sola. Si tengo miedo a conseguir un nuevo trabajo es porque quizás no me siento suficientemente preparado para aportar a ese nuevo empleo. Entonces el síndrome del impostor, como te dije antes, empieza a decirte cosas. ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo luchas contra eso? O cómo yo lo hice, porque no creo que tenga la solución exacta, pero sí te puedo brindar las herramientas, al menos que a mí me han funcionado. La autoconfianza, el autoconocimiento, evaluarme cada día sin compararme, interactuar con otras personas, estudiar muchísimo. Yo siempre estoy aprendiendo constantemente me enfoco en lo que yo tengo para aportar. Yo no me estoy enfocando en lo que tienen los otros. Cuando yo veo a una persona que logra algo, me inspiro, por eso es mi palabra favorita, inspiración. Me inspiro en ver cómo lo hizo, trato de aprender de cómo esa persona lo hace. Suelto las etiquetas, que si no, porque yo soy latina, que porque yo no sé hablar bien el inglés, que porque yo soy negra, que porque yo soy blanca. O sea, no, quítate todo ese tipo de etiquetas y deja que fluya. O sea, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu autoconocimiento, porque yo sí sé y entiendo que hay cosas y situaciones que vivimos en la vida que a veces nos afectan, nos hacen daño, pero tienes que actuar con fe. Y la mejor solución que yo he encontrado en medio de todo esto ha sido creer en Dios. Creyendo en Dios ha sido la mejor manera que yo he podido aprender a vivir y aprender a ser el ser humano que me tocó ser en esta tierra y que solamente vino a vivir una experiencia que quizás es terrenal y que yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y entonces me estoy equivocando, estoy fallando, estoy intentándolo otra vez, me estoy dando segundas oportunidades y no pasa nada. Con miedo lo hago, pero lo hago. Yo creo que la vida, mi gente, definitivamente es como un parque de diversiones y tú eliges cómo lo ves. Quizás estás en un parque de diversiones. Yo soy súper extrema cuando voy a un parque de diversiones. Me encanta montarme en todas las atracciones, en la montaña rusa, en pero sí observo a veces que en este tipo de parques, no sé si han tenido la oportunidad de ir a Disney World o whatever, cualquier parque de diversiones, hay muchas personas que mientras yo estoy ahí montándome, intentándolo, me monto en una, me monto en otra, hay otras personas que simplemente están abajo comiendo cotufas y esperando a que los que se atreven a montarse en la montaña rusa se bajen. Y quizás es por miedo, quizás es porque su condición física no se los permite hacer. Puede ser por muchas razones y no es esto lo que vengo a hacer, a juzgarlo, pero lo que vengo a decirte que tú eliges en qué posición te quieres quedar. Tú te quieres quedar viendo desde la silla, comiendo cotufas y decir, wow, mira cómo gritó, mira cómo se divirtió, mira cómo fracasó, mira cómo se cayó, mira cómo subió, oh, está vomitando, lo que sea que pueda pasarle a esa persona. Tú eliges si quieres estar en la posición del que solo ve
o solamente estás montado y estás divirtiéndote en todo el proceso, llorando de la alegría, asustado, pero montado en la montaña rusa. Y lo que sí te quiero decir es que en este parque de diversiones todos pagamos un ticket, o sea, todos estamos adentro. Y hago ¿cómo se llama? La paradoja, porque así es la vida. El parque de diversiones es como la vida, todos pagamos ese ticket para estar aquí, todos pagamos ese precio y estamos aquí viviendo la misma experiencia con distintos enfoques porque cada persona es única, pero al final del día a todos nos van a hacer así y nos van a romper ese ticket. Y romper ese ticket significa que te van a decir un día, se acabó tu tiempo, ya no está más disponible el parque para ti. Entonces quizás cuando te estén llegando esos días vas a decir, oh no, pero es que sí, ahora yo me quiero montar, déjame que quiero correr porque quiero entrar a este lugar, quiero hacer esto que nunca lo hice, y quizás ya no vas a tener el tiempo. Entonces mi invitación es para que te montes, en la carrera, para que te montes en la montaña y para que aún con miedo hagas lo que tienes que hacer, ejecutes ese miedo que tienes dentro de tu corazón y avances aún y con miedo. No hay otra cosa. A mí me gusta mucho explicarle a mis coaches acerca de un punto A, ¿verdad? Que es donde están todos esos problemas o todos esos miedos que nosotros tenemos, y de un punto B, que es ese resultado que nosotros queremos, lo que estamos esperando. Y en medio del punto A y del punto B, básicamente lo que hay es como que un puente, ¿no? Y ese puente nosotros lo vamos a ir recorriendo a medida de que nosotros vayamos tomando acción masiva, a medida de que nosotros vayamos tomando esos pasos que paso a paso nos van a ir llevando a lograr los resultados que queremos lograr. Y muchas personas te van a decir, no, que pegas un brinco y llegas, no, que lo vas a hacer rápidamente, no, que es un salto cuántico. No, déjame decirte que no, que eso es mentira. Que el que te diga que lo que vas a hacer lo vas a hacer de un día para el otro y que lo vas a lograr rápido, te está mintiendo. Eso no funciona así. En el mundo todo toma su tiempo. Todo ha sido creado paso a paso. Una mujer para gestar un bebé se toma 9 meses en el vientre, un árbol para crecer se toma cantidad de años, poner la semilla, regarla hasta que crece y germina y florece y llega a un gran tamaño. Todo en esta vida toma un tiempo, todo en esta vida toma un proceso, ¿sí? Lo importante es que cuando tú estés caminando en medio de ese proceso y lleguen esos pensamientos, llegue ese momento en el que estás abrumado, en el que te sientes cansado, en el que no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, tú puedas tener la dirección de mirar hacia arriba y de afirmarte básicamente en la palabra de Dios, o de actuar en fe y de decir, aún y con miedo voy a seguir. Nunca es una opción en medio del punto A y el punto B mientras estás en el puente de parar o de no hacer nada. La palabra mágica que quiero que te lleves también es accionar, porque si no accionas y te quedas parado en el medio del puente, como quien dice, lo que vas a hacer es agregar un problema más en el punto A. O si te regresas y dejas de hacer nada, lo que vas a hacer otra vez es seguir agregando más problemas en el punto A. Entonces, con miedo, con tu propio paso, a tu propio ritmo, con pausa pero sin prisa, pero tú sabes, llega, avanza, porque la única opción es avanzar. La única opción viable es seguir en el camino para lograr lo que quieres lograr. Entonces, ¿qué te quisiera dejar como regalo al final de esto, ya para ir cerrando? ¿Qué cosas pudieras estar perdiendo en este momento? Que te hagas estas preguntas. ¿Qué cosas puedo yo estar perdiendo en este momento por miedo? ¿Qué estoy perdiéndome del mundo por miedo a no accionar? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar si hago eso que me da tanto miedo? Y que lo anotes en papel, no que lo dejes allí, sino que anótalo en papel, porque cuando nosotros ponemos en claro, la claridad nos da a nosotros la oportunidad de tomar decisiones. Y siempre les digo a mis clientes, tu mente no es una secretaria, tú necesitas escribir, tú necesitas anotar cada vez que gastas, tú necesitas anotar cuánto estás ganando, tú necesitas saber por claro qué decisiones vas a tomar, cuántas opciones tienes, qué está pasando, porque cuando tú escribes, la escritura es algo que para mí ha sido un game changer, o sea, ha cambiado totalmente las reglas del juego, porque me ha dado la oportunidad
de poder tomar decisiones, de corregir y de desahogar. A veces son simplemente cosas que necesitan salir. Como no las decimos, cuando las ponemos en papel, entonces ya se aclara un poco más tu mente. Entonces también sería bueno que escribas como que 10 cosas que tú sabes que has hecho aún y con miedo y las has hecho. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue el proceso? Para quizás activar eso de recordarte de que aún y con miedo yo hice tales y cuales cosas y me fue bien y tuve éxito. Porque cuando hacemos algo y lo hacemos con miedo y logramos atravesar esa barrera, estamos teniendo éxito, ¿sí? Estamos teniendo éxito porque hemos vencido esa área en la que hemos creído que íbamos a ser derrotados. Cuando te enfrentas a tus gigantes, vas a ser impulsado a llegar a tu tierra prometida. Y te lo digo yo como una persona que lo que me movió aquí fue una palabra de fe. Y un día te voy a dar un poquito más el contexto de esta mi historia. Pero lo que me movió aquí fue una palabra de fe que me dieron y creí en fe que eso iba a ser posible para mí. Y aún y con fe, aún y con miedo, actué siempre en fe y creyendo. Y como te dije, tuve miedo a migrar, tuve miedo a un nuevo idioma, tuve miedo a fracasar, tuve miedo a equivocarme, tuve miedo a estar sola, tuve miedo a mudarme de ciudad. O sea, estuve muy llena de miedo, pero lo hice. Y el secreto de todo esto es hacerlo sin estar apegado al resultado. Es simplemente decir, voy a hacerlo y que sea lo que Dios quiera, básicamente, ¿no? Voy a hacerlo porque confío en mi interior, en mi ser superior, en Dios que me guía y me está diciendo que por aquí es el camino. Por eso quiero también impulsarte a que todo lo que tú hagas o cualquier decisión que tomes, siempre lo medites en la palabra de Dios o siempre lo medites en tu intimidad con esa relación, que es lo que yo más propicio que como personas tengamos una relación con Dios, porque no se trata de ir a una iglesia, no se trata de darse golpes de pecho, no se trata de ser personas perfectas, se trata de poder tener esa capacidad de hablar con Él y decir, me siento de tal cual manera, me está pasando esto y esto. Y en esa conversación yo la tengo todas las mañanas en mi diario o en mi journal, como lo quieran llamar, y sirve para desahogarte. Entonces allí también te va a impulsar a tomar ese tipo de decisiones. Mi mensaje para ti, para cerrar, es que oremos para que le pidamos a Dios que nos muestre, ¿verdad? Señor, muéstrame la mejor manera en la que yo puedo atravesar mis miedos. Y que alces tu voz en esta oración cada vez que puedas, cada vez que tengas miedo, cada vez que sientas miedo, para que aún y con miedo hagas lo que tengas que hacer y te olvides y te desapegues de los resultados. Ha sido un placer para mí grabar esto, estoy muy contenta. Quiero contarte antes de irme que, como ya sabes, no sé si lo has visto en mis capítulos anteriores, estoy creando mi programa, como te mencioné, Conquistando tu Tierra Prometida, porque pues así es la palabra que yo tuve. Me reveló que esta era la tierra en la que el Señor me iba a bendecir, y definitivamente quiero enseñarte cuáles fueron las claves, cuáles fueron las cosas que el Señor utilizó para ayudarme a vencer, cómo logré mi seguridad, mi autoestima, hablar con elocuencia, a reconocer mis dones, mis talentos, cómo llevé todos esos miedos a un lado, los puse en la maleta y me la puse encima, y aún con la maleta de miedo pues me vine y me aventuré a esto. Quiero contarte más allá de mi historia, quiero enseñarte las claves que me ayudaron a mí a llegar al lugar donde he llegado y a seguir avanzando, porque sin duda vamos a seguir avanzando. Quiero compartirte un recurso muy valioso, lo voy a dejar aquí abajo en el link para que vayas entendiendo las 3 claves principales para que puedas lograr el propósito de tu vida, porque al final todo esto lo que ha hecho conmigo es impulsarme a vivir en propósito. Para mí definitivamente Mujer Inspiración no es negociable con otra cosa. Amo el tema de las finanzas, es algo que para lo cual también tengo un don, y el Señor me ha premiado con muchos dones y con muchos talentos, pero definitivamente hablar
a la mujer inspirar a otras personas, dar una palabra de motivación, de apoyo, de lo maravilloso que ha sido Dios conmigo, dar mi testimonio e inspirar a otras personas a que su propia historia también, tú tienes una historia y esa historia tiene una voz, y quizás desde tu propia voz, desde tu propia historia, puedes estar ayudando a otras personas. Eso es definitivamente lo que yo siento que me está ayudando a tener esa gasolina y a vivir en propósito. Y quiero mostrarte que para ti también puede ser posible, que tú también lo puedes hacer. Y por eso estoy construyendo este programa maravilloso donde te voy a enseñar no solamente cómo vencí todos estos miedos, sino que también quiero guiarte en el proceso para que tú también conquistes tu tierra prometida. Tenemos una lista de espera, el programa está todavía en construcción, estoy trabajando en eso. Voy a dejar aquí abajo el link también si es algo que te interesa, si te llama la atención y te quieres inscribir en esa lista de espera. Vas a ser una de las primeras personas en enterarte cuando el programa esté listo. Y bueno, vas a recibir un descuento en el precio del programa, efectivamente. Y también te comparto el recurso gratuito, como te dije. Síguenos en nuestras redes sociales, mujer.inspiración.com. Dale un vistazo a mi página web www.mujerinspiración.com. Estamos en Twitter también. Y gracias por estar aquí escuchando nuestro podcast. Dios te bendiga.